Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Único merecedor de toda gloria y de la excelencia que su pueblo le tiene que entregar todos los días de nuestra vida. Soy el doctor Israel Goldman, del Ministerio Maranata, pastor, maestro, evangelista, apologista y escatólogo, siervo de Jesucristo para la gloria de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien se indignó en alcanzar a este hombre. Y le doy la gloria al Señor, como dijo el apóstol Pablo, siendo yo el más vil pecador, Cristo tuvo misericordia de mí. Yo creo que yo estaba detrás del apóstol Pablo. Así que le doy la gloria al Señor porque su misericordia me alcanzó. Y el Señor tuvo compasión de mí, me comisionó y me llamó a su santo y bendito ministerio para que le sirviera. Y por eso le doy la gloria a Dios y le doy la excelencia porque solo Él se la merece. Amadas y amados, que el Señor te siga bendiciendo. Hoy te voy a dar la clase número 3. Que es hermenéutica bíblica, pero en el día de hoy voy a presentar un contexto completamente, digamos un poco diferente, pero sí 100% conectado a lo que es la hermenéutica. El día de hoy, la parte número 3 de esta clase, te quiero hablar de lo que es angeología y demonología. Y yo sé que a muchos cristianos les da miedo escuchar esa palabra, y yo sé que aún muchos ministros no la tocan, pero la realidad es que en hermenéutica tenemos que estar 100% conscientes del poder espiritual que se mueve en el mundo entero, no solamente en la iglesia, pero que la iglesia no está exenta. De hecho, somos el blanco del enemigo y el enemigo infiltra. ¿Sí, mi amado? El enemigo infiltra ministros que él tiene. Entonces, yo quiero exponerte hoy la importancia de los hermeneutas como nosotros de tener el conocimiento de angeología y demonología. Y ese es la clase y la enseñanza que te voy a impartir el día de hoy. ¿Por qué es importante este tema? Y la respuesta es bien sencilla. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y aquí es la respuesta. Pero después te voy a dar dos más. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando lo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu Santo dice claramente, y esa expresión nos tiene que llamar fuertemente la atención. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, hoy más que nunca, esta palabra es aplicable. La palabra algunos quiere decir muchos, apostarán. ¿Qué significa apostasía? Ser indiferente a la palabra de Dios. Eso es lo que significa apostasía, que tú eres indiferente. Aún hay muchos hermanos que se han ido de la iglesia, pero también aún dentro de la iglesia hay muchos hermanos que están siendo indiferentes. Significa, en otras palabras, ser tibio, como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea. Eso es apostasía, apartarse de la verdad, pero también perder el fervor, la pasión y la lealtad que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas iglesias hoy en día están llenas de esa, yo le llamaría esa plaga del diablo, que es la apostasía. Y por siglos el enemigo ha atacado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos habla y nos advierte el Espíritu Santo a través del escritor que es el apóstol Pablo. Dice, pero el Espíritu, pero dice pero, o sea, la palabra pero es importante porque es una connotación negativa que está diciendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, que significan mucho, apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que significa enseñanzas de demonios. Entonces, por eso es fundamental que tú y yo, como hermeneutas, como intérpretes de la Biblia, como intérpretes de la ley de Dios, como traductores o como hombres y mujeres de Dios que ponemos el sentido de la palabra de Dios, que es lo que significa las tres aplicaciones de la palabra hermeneuta, estamos conscientes de que el enemigo tiene doctrinas de demonio en muchas iglesias, y muy lamentablemente yo las he visto. Como evangelista, Dios me ha llevado a predicar a muchas iglesias en donde hay doctrinas de demonio y se mueven los poderes satánicos. Y tú me vas a decir, ¿cómo es eso, doctor Goldman? Bueno, pues cuando tú estás encerrada solamente en tu iglesia nunca la vas a ver. Pero si eres como yo, que Dios me manda a mí a muchísimas iglesias, a varios países, a muchas ciudades, a muchos estados, y Dios me ha mandado a centenares de iglesias, tú la vas a ver. Tú la vas a ver. Así que solamente porque no está en tu iglesia no significa que no está sucediendo. Entonces, esa es la razón primordial por lo que los hermeneutas tenemos que estar conscientes de la influencia satánica. Segunda escritura como fundamento bíblico que estoy utilizando para defender mi postura como apologista, porque tenemos los hermeneutas que saber angelología y demonología. Se encuentra en Gálatas capítulo 1, del versículo 8 al 11. Una vez más, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a la iglesia de Gálatas y le dice así. Gálatas 1, versículo 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito. Todo aquel que anuncia un evangelio, hay muchos evangelios, un evangelio que no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según las Escrituras, la Biblia lo manda a ser maldito, un anatema. Y tú y yo tenemos que saber identificar con sus doctrinas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema o maldito. Una repetición, segunda maldición viene. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí tú conoces al verdadero siervo de Jesucristo. Nunca agrada a los hombres, nunca. Le podemos caer mal a la gente. No, a mí no me importa caerle mal a la gente. A mí no me importa. Yo sinceramente ni pierdo el apetito, ni pierdo el sueño, ni pierdo la bendición. Yo sé que le caigo mal a mucha gente y está en la plena seguridad que a mí me tiene sin cuidado. ¿Y por qué le caigo mal a la gente? Porque le digo la verdad. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Yo hablo hermenéuticamente. Entonces, en las iglesias hoy en día se está jugando a la iglesia. Y hay muchos pastores que no enseñan la verdadera palabra, la sana doctrina, porque tienen temor. ¿Por qué? Porque la gente se va. ¿Y qué pasa si la gente se va? Pues se paran los diezmos, se paran las ofrendas y entonces comienzan a escasear los recursos económicos. Entonces hay muchas iglesias que están tolerando el pecado, pero como a mí Dios no me llamó a llamar a ningún hombre, ciertamente me tiene sin cuidado si le caigo mal a fulano o a sutano. Ese es problema de él o de ella, no mío. Mi problema es no caerle mal a Dios y agradar a Dios. Ese es. Si yo no agrado a Dios, estoy en serio problema. Entonces ahí es cuando tú conoces quién es el verdadero siervo de Jesucristo. Sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea apologista, como en el caso mío, sea el ministerio que Dios te haya llamado a servir, o el grado de liderazgo en donde Dios te ha puesto. No importa, Dios nos llamó a agradar a Dios, no a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice, en el versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí es donde sabemos quién es un verdadero siervo de Jesucristo. Cuando agrada a Dios. Cuando la gente se enoja con él o aún ella, sabemos muy bien, por la palabra, porque la manera en que nosotros contrarrestamos es, la palabra dice, esto es lo que dice la palabra, eso no dice la palabra. Esa es la manera que habla un hermeneuta. Entonces la gente se enoja. Entonces esa es la segunda razón. La primera razón porque hay doctrinas de demonios y la gente anda buscando eso. Comenzón de oír y quieren escuchar espíritus engañadores
doctrinas de demonios y la gente está fascinada y la gente da más dinero así. Esa es la primera. La segunda es porque aunque un ángel os predicara un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sea maldito. O sea, imagínate, si es un ángel, cuanto más un hombre. No hay diferencia. Entonces, sabemos que hoy en día hay muchos hombres que están predicando evangelios que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que está hoy en día abundan en todas partes. Y la gente quiere escuchar eso, ¿ok? Eso es un evangelio maldito. Sí, es maldito doblemente, lo dice la palabra, ¿ok? Porque no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel hombre o aquella mujer o pastor o ministro o iglesia o denominación o llámese como se llame, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, llámese como se llame, todo aquel hombre, mujer o denominación u organización que predica un evangelio diferente al verdadero evangelio que están en las escrituras, es maldito. Y todo aquel que pone en práctica ese evangelio también es maldito, para que tú sepas. Y si te voy a caer mal, pues te caigo mal, pero es lo que la palabra de Dios dice. Esa es la segunda razón. La tercera razón es Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así: y no es de extrañar, voy a leer según la Nueva Biblia Latinoamericana, tengo varias versiones aquí. Dice, la Nueva Biblia Latinoamericana dice así: y no es de extrañar, pues, que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. La Reina Valera también lo dice de una manera muy similar. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Acuérdate que ese es un símil, está la palabra como. Cada vez que vemos la palabra como, tú como hermenéuta ya tienes que identificar que esta no es una parábola, que esta no es una alegoría, este es un símil, ¿ok? Es como, pero no es ángel de luz. Se disfraza como y se hace aparentar como ángel de luz, pero no es ángel de luz. ¿Ok? Entonces, 2 Corintios dice bien claro, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, para ser más exacto. Dice bien claro que no nos debemos de extrañar, pues el mismo Satanás, hasta hoy día, el día de hoy, se sigue disfrazando. Mira que dice disfrazando. ¿Cómo? Ese es una simil, un ángel de luz. Pero sabemos que no es el príncipe de las tinieblas, es uno de sus nombres que tiene. Entonces, eso es otra razón. Estas tres escrituras nos tienen que dar un carácter de urgencia a ti y a mí, y francamente a todos los cristianos, de interpretar la palabra de Dios hermenéuticamente, estando consciente del ámbito espiritual en que se mueve. Porque recuerda que el apóstol Pablo lo dijo en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus gobernadores de las tinieblas y potestades en las huestes celestiales. Entonces, dentro de la iglesia, nosotros tú y yo estamos al lado de Dios, trabajando para la salvación de las almas de los perdidos. Y obviamente tú y yo somos enemigos del enemigo, del adversario, que es Satanás. Entonces, obviamente en la iglesia Él ha metido. Y vemos allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor le llama sinagogas de Satanás. Hoy en día no hay sinagogas de Satanás, pero hay iglesias de Satanás. Y no tienen el nombre iglesia satánica tal por cual, no tienen ese nombre. Tienen nombres muy bíblicos incluso, tienen nombres muy espirituales incluso, pero no es el nombre lo que le identifica, sino es su doctrina, sus enseñanzas. Y ellas no enseñan el verdadero y santo y puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, que acabamos de ver, Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. Así que estas son las tres razones por qué es fundamental que nosotros que estudiamos hermenéutica tenemos que estar 100% conscientes del peligro que hay existente y que ha habido prácticamente desde que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nació. El enemigo ha metido la cizaña y sabemos muy bien, el apóstol Pablo lo escribe en sus epístolas y también en los Hechos de los Apóstoles sabemos de que habían falsos maestros que estaban metiendo falsas doctrinas. Pero el Espíritu Santo dijo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, de que en los
últimos tiempos, ahora eso nos aplica a ti y a mí directamente. Habrán espíritus engañadores y que van a predicar y enseñar doctrinas de demonios. Por esa razón, tú y yo tenemos que saber angiología y demonología para contrarrestar, en el nombre de Jesucristo, con la palabra santa y bendita de nuestro Dios, interpretándola hermenéuticamente. Me cayó ahí un documento. Tenemos que saber aplicar la palabra de Dios y decirle a la gente, la palabra de Dios dice, esto no es el evangelio, esto es el evangelio según las escrituras. Así dice el Señor. Y abrimos la palabra y la interpretamos correctamente o le ponemos sentido. Porque ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? Transversan. Esa es la estrategia de Satanás. Acuérdate que él empezó con Eva. Adán no cayó. El que cayó fue Eva. La que cayó fue Eva, mejor dicho. ¿Y por qué? Porque es la emocionalista. La mujer, por eso se le llama el sexo débil. No es físico, es emocional. Por eso se le llama el sexo débil. Entonces, yo me imagino que Satanás intentó en varias ocasiones hablar con Adán y no pudo. Pero entonces agarró a la mujer y le entró. Entonces, eso es lo que el enemigo hace. El enemigo transversa la palabra. Luego, lo vemos que lo hace también aún con nuestro Señor Jesucristo en el desierto cuando está siendo tentado. Y le dice, porque Cristo está. Y si bien es cierto, no cambió la escritura, pero la aplicación o la hermenéutica o la traducción o la interpretación o el sentido que Satanás le puso era 100% diabólica y no divina. Entonces, como sabemos que la palabra de Dios se tiene que interpretar de una manera divina, el enemigo ha puesto sus mentiras para interpretar la palabra santa y bendita de Dios con un contexto diabólico. Entonces, por eso es fundamental que tú y yo, y francamente, todo cristiano está llamado, obligado y requerido por Dios a estudiar la palabra hermenéuticamente y a identificar cuáles son. El apóstol Juan le dice, nos dice a nosotros, hijitos, probad los espíritus, porque muchos espíritus salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la cizaña del diablo. Esos son los falsos maestros, los falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas y aún falsos todos los de hoy en día. Esos falsos apóstoles son mentirosos. Entonces, es vital que tú y yo tengamos ese fundamento. Entonces, para tener ese conocimiento, tenemos que saber. Hay un dicho que dice que para ganar el juego tienes que conocer las reglas del juego. Y para ganar la guerra tienes que conocer a tu enemigo. Ese es un principio militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ejércitos como nuestro ejército aquí en Estados Unidos de América, por ejemplo, nuestro país? Pues estudian a los enemigos y estudiamos a los enemigos, los ejércitos, y sabemos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y diseñamos un plan de ataque de esa manera. Cada vez que hemos ido a la guerra, hemos hecho eso. Y no hay país que haya tenido más guerra en su historia que los Estados Unidos de América. De hecho, solamente 15 años en la historia de nuestro país hemos estado en paz. Los otros 230 y pico de años hemos estado en guerra. Pero en el mundo espiritual es igual, porque en el mundo espiritual constantemente tú y yo estamos en guerra. Y si tú y yo somos maestros de la palabra o hermeneutas, que Dios nos ha llamado a ese privilegio, recuérdate, Dios está aquí, el pueblo de Dios está aquí, nosotros estamos aquí recibiendo la interpretación de Dios para pasar el mensaje al pueblo del Señor. ¿Tú crees que el enemigo, tú no eres un blanco perfecto para el enemigo? ¿Tú crees que el enemigo está contento contigo? ¿Tú crees que el enemigo te va a dar una tregua? Por supuesto que no. De hecho, es cuando más misiles espirituales te va a lanzar el enemigo. Por esa razón, tú y yo tenemos que estar fortalecidos en el Señor, como nos manda la santa y bendita palabra, para que cuando hayan terminado los ataques del enemigo, que se repiten, se terminan por un tiempo, Dios nos da un tiempo de refrigerio, y luego volvemos a la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Entonces, vamos a entrar en contexto ahora. Y esta clase de angiología y demonología es fundamental en hermenéutica. Y todo hermeneuta, todo estudioso de la Biblia, hermenéuticamente hablando, todo aquel hombre, toda aquella mujer, todo aquel hijo de Dios, toda aquella hija de Dios, todo aquel siervo de Dios, toda aquella sierva de Dios, que enseñamos la Biblia de manera hermenéutica, estamos totalmente, no solamente conscientes, sino que estamos despiertos, viendo de dónde va a venir el ataque espiritual. Porque el ataque va a venir a tu vida, a tu familia,
pero también a tu iglesia. Y si tú eres un pastor o un ministro como yo, pues con mucha más razón va a venir. Entonces tenemos que estar a la expectativa continuamente, pero el enemigo ha cambiado su estrategia y ahora ya no lo hace de una manera confrontal. Hay una guerrilla, hay una manera en la guerra que se llama la guerra de guerrillas, de gorilas, perdón, la guerra de gorilas. ¿Y qué es la guerra de gorilas? No es una confrontación directa. ¿Okay? Es, por ejemplo, cuando los ejércitos van a luchar con un ejército más poderoso, en vez de hacer un ataque confrontal, lo hacen de una manera lateral. Y eso se llama la guerra de gorilas. Básicamente, sí, como dice el nombre, son gorilas porque andan, se meten en las junglas, se meten en las montañas, se meten en la selva o aún en la ciudad, pero aparecen, desaparecen, pero tú no vas a ver un ejército. Entonces, el enemigo es lo que está haciendo espiritualmente. El enemigo está infiltrando sus falsos pastores. Porque sí hay muchos pastores de Satanás, falsos maestros de Satanás, falsos evangelistas de Satanás y aún falsos profetas y falsos maestros. Eso está lleno hoy en día la iglesia y los manda, pero también falsos miembros. Entonces tenemos que identificar eso. A mí nunca se me olvida, empezando el año 92, yo era un novato en el ministerio, recién estaba empezando en el ministerio, básicamente no tenía la preparación teológica, bíblica y aún espiritual que hoy en día el Señor me ha permitido tener por su misericordia. Era un novato, pero tenía el ardor, pasión en mi corazón de servir al Señor. Y me acuerdo que en ese año fue la primera vez que, después que me ordenaron, que me ofrecieron trabajo como pastor en las Asambleas de Dios. Fue una gran bendición para mí. Yo amo las Asambleas de Dios porque es donde verdaderamente Dios me formó ministerialmente. Así que yo oro todos los días por las Asambleas de Dios porque yo considero que las Asambleas de Dios es mi denominación. Es Cristo que me salvó, pero Dios usó mucho las Asambleas de Dios y ahí Dios fue donde me puso a ministrar. Entonces yo me acuerdo que yo estaba empezando en el ministerio y recuerdo muy bien que una vez, en uno de los cultos que me invitaron a predicar, habíamos varios pastores y nos alternaba el pastor general, un siervo de Dios que, por cierto, hace 2 años, pues el Señor se lo llevó a través del COVID. Me acuerdo muy bien, el pastor Ovidio Valladares, él fue mi pastor, mi primer pastor, y fue la iglesia donde serví, el centro evangelístico de las Asambleas de Dios, me recuerdo muy bien. Y la verdad fue una bendición y yo aprendí mucho del pastor Ovidio Valladares, un siervo del Señor, que ya está en la presencia de Dios. En una de las ocasiones él me invitó a predicar y me invitó a predicar el domingo en el culto de la noche. Entonces yo prediqué ese domingo en la noche. Al día siguiente, gloria a Dios, fue de bendición. Al día siguiente, el lunes, yo estoy en la oficina de la iglesia, estoy ministrando. Y yo recuerdo, amados, de que me habla el Espíritu Santo y me dice, te traigo a alguien y lo tienes que atender porque yo lo estoy trayendo. Terminando de hablar el Espíritu Santo y llega la hermana que se encargaba de limpiar todo el templo. Y llega donde la hermana y me dice, pastor, ahí hay un varón afuera que dice que es con usted que tiene que hablar. Y yo le dije, bueno, es que yo creo que el pastor ya se está por ir. Y él dice, yo tengo que hablar con él ahora mismo. Y le dije, sí, hermana, hágalo pasar. Ya ese Espíritu Santo me acaba de hablar que el Señor lo está mandando. Hermanos, y en ese momento, el varón entra. Y me acuerdo que era un hombre joven. Yo era joven, imagínate, te estoy hablando en el 92, hace 31 años, casi. Obviamente, pues yo estaba en mis 20 y pico de años. Y la verdad, pues que, pues inexperto, ¿no? Y este hombre era más o menos, tal vez unos 2 años menos que yo, pero joven, de unos 22 años tal vez tenía este hombre, muy joven. Y recuerdo y le dije yo, varón, Dios te bendiga, ¿en qué te puedo servir? Pero el Señor me hace que le hable de una manera con autoridad y no muy pacífica, ¿verdad? Y yo dije, bueno, el Señor me está poniendo que hable de esa manera. Y me dice, yo estoy aquí anoche y yo lo voy a predicar a usted. Ah, pues gloria a Dios. ¿Y por qué no pasó a darle su alma a Cristo? Le dije yo. Entonces me dice, ¿por qué no venía con esa misión? Ah, ¿y qué misión tú venías? Me dice, mira, yo te voy a decir, me dice, esta no es la primera vez que lo hago. Lo que sí sé que esta es la primera vez que sucede, que no puedo hacer lo que siempre hago y que es lo que no pudiste hacer, que siempre haces. Me dice, yo voy a las iglesias y yo me siento. Y cuando yo estoy sentado, yo les mando una energía a los pastores que les pongo una peor que migraña, un dolor de cabeza y los bloqueo y ya no pueden predicar.
Y eso me ha funcionado muy bien. Pero contigo no funcionó anoche. Y yo me quedé con la curiosidad, ¿y por qué con este hombre, con este pastor, por qué no lo pude hacer? Y al espíritu que yo sirvo, me dice, porque él está protegido. Porque él tiene algo que los otros no tienen. Y le dije yo, obviamente yo ya sé quién es que se está refiriendo. Y le dije yo, y entonces, ¿para qué estás acá? Y me dice, porque quiero saber qué es lo que te cubre. ¿Por qué los otros pastores, yo les pude mandar eso y los bloqueo y ellos salen tocándose la cabeza con un dolor espantoso en la cabeza y a ti ni cosquilla te dio? Yo quiero saber. Y le dije yo, es bien sencillo. Primero tengo a Cristo en mi corazón. Y dice, pero ellos también. Bueno, es cierto, le dije yo. Y segundo, tengo la unción del Espíritu Santo. Háblame de eso. Y lo comencé a llevar por las Escrituras. Y me dice el hombre, y yo estoy aquí, y en la puerta, cuando yo estaba en la puerta, ese espíritu me estaba asfixiando para que yo no hablara contigo. Y me dijo, no puedes hablar con él, te tienes que ir. No podemos con este. Y se fue. Y no se fue, que diga, él se quedó. Y dice, me estaba ahorcando hasta que tú me dejaste entrar. Me dice, ¿qué es la diferencia que tú tienes? Y lo comencé a llevar con las Escrituras, conforme al bautismo en el Espíritu Santo y en la unción del Espíritu Santo. El hombre quedó tan fascinado que me dice, yo quiero eso. Y le dije yo, la única manera que lo puedes tener es que si de corazón tú renuncias a Satanás, renuncias al pecado, renuncias a tu vida pasada y te entregas de corazón a Jesucristo y le pides perdón por tu pecado y consagras tu vida delante de Dios y te bautizas, entonces le pides el bautismo en el Espíritu Santo y el Señor te lo va a dar. Y el hombre, me acuerdo que quebrantado comenzó a llorar y me dice, yo ya no quiero seguir en esta vida. Y me habla el Espíritu Santo en ese momento y me dice, ora por él que lo voy a bautizar. Hermano, y en ese momento oré por él, el hombre le entregó su corazón a Cristo, se tiró de rodillas, yo no le dije arrodíllate, él mismo se tiró de rodillas y el hombre comenzó a llorar. Y el Señor lo salvó y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y ese hombre comenzó a hablar en lenguas en ese momento y yo vi la manifestación completa del Espíritu Santo, no solamente por el hablar en lengua, sino porque el hombre rotundamente le cambió el rostro, como que le hicieron un implante, como que le hicieron una cirugía y se la cambió el Señor así. Y el Señor me dijo, yo lo cambié. Y comencé a discipular a ese hombre. Y ese hombre comenzó después a servirle a Dios. Y fue una bendición. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Así que jamás se me va a olvidar eso, porque como te digo, yo era novato. Entonces, angelología y demonología. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, hay varias definiciones. En primer lugar, nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 4, nos dice así, el escritor del libro de los Hebreos, que es anónimo, dice, no son todos ellos ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, sabemos que ellos son espíritus ministradores. Eso es lo primero que dice la Santa Palabra. Son criaturas de Dios. ¿Por qué criaturas? Porque fueron creados como tú y como yo, por el Señor, por Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice así. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas en Él subsisten, incluyendo espíritus, que en la palabra en el griego es neuma, que significa aliento. Cuando Dios sopló sobre el hombre, ese es aliento, ese es el espíritu del hombre. Por eso cuando se habla de la neumonía, ese es aliento, ¿ok? Es viento. Entonces, Hebreos 1:7 dice eso. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, a los ángeles los hace espíritus ministradores y a nosotros los ministros de él nos hace llamas de fuego. Eso fue lo que ese hombre vio, por eso no pudo contra la unción que el Señor me había dado, porque el Señor tenía una llama de fuego, porque yo estoy buscando la unción continuamente de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Entonces, pero ellos son criaturas de Dios, creados por Dios, y tienen funciones específicas como también tienen rangos específicos.
no se pueden procrear solos, los ángeles no se pueden procrear solos. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 6, habla de los ángeles que se le llamaban los watchmen, se le llamaban, o los guardianes que se llamaban. Prácticamente estaban sobre la esfera de la tierra, según el libro de Enoc, y eran más o menos unos 200 ángeles. Y esos 200 ángeles, cuando vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran bellas, ellos juraron entre todos ellos que iban a tomar esposas. Y de alguna manera ellos pudieron tomar forma física y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y procrearon estos hijos que se les llaman los Neftalí, que estos eran gigantes, y por eso Dios tuvo que mandar el diluvio para limpiar la tierra, porque Dios dijo: no voy a hacer que mi espíritu, que eran los ángeles, se contaminen como hombres. Aparte de eso, de que estos hijos de los gigantes se estaban contaminando con animales, hacían el sexo, en lo que se llama bestialidad, con las bestias. Entonces era terrible lo que estaba pasando, y se estaban comiendo todos los campos plantíos de los hombres, y ya cuando los hombres ya no lo podían, porque eran gigantes, ya cuando los hombres no lo podían sustentar, entonces se estaban comiendo hasta los mismos hombres. Y por eso Dios los manda a eliminar, y por eso es que tiene que venir el diluvio para erradicar todo eso que hicieron estos ángeles. Y esos son ángeles que habla Pedro en su epístola, que estos son, y también Judas habla, de que estos están atados en las profundidades y en las tinieblas más densas, atados, encadenados para el día del juicio. Eran 200 ángeles. Entonces ellos tomaron de alguna manera cuerpo humano y de alguna manera pudieron tener contacto físico y sexual con estas mujeres, y por esa razón Dios los tuvo que eliminar. Pero mientras más bajo el rango de los ángeles, van variando ellos. Entonces los guardianes, o los watchmen, como se le llaman en inglés, eran los ángeles más bajos que están en el nivel, porque estaban prácticamente sobre la superficie de la tierra. Pero en sí, los ángeles no se pueden procrear, son espíritus. Sin embargo, sabemos que pueden tomar forma de hombre. Por ejemplo, cuando aquel ángel se le apareció a Gedeón, una de las maneras que lo probó que era de Dios, es que le dijo: te ruego que comas. Y la Biblia dice, cuando tú lees en Jueces, el libro de los Jueces, dice de que ese ángel comió. Dice que estaba en el aire primero y luego él comió, porque esa era una señal que Gedeón necesitaba ver para saber que era un ángel de Dios y era un mensaje de Dios. Entonces ellos pueden tomar de alguna manera formas de hombres. Sabemos bien porque la Biblia nos enseña eso. Pero no se pueden procrear. Estos cayeron en pecado, esos 200 que yo te digo, los watchmen o los guardianes que se le llaman, pero el ángel no se puede procrear. ¿Okay? Sin embargo, sí puede tomar formas de hombre. Mira lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Acuérdate que los fariseos vinieron a provocar a nuestro Señor Jesucristo y le trajeron una historia. Y le dice: una mujer se casó con un hombre, y la ley manda de que si él no deja descendencia, el segundo hermano se tiene que casar con ella y levantar. Y dice: hubo una mujer que se casó, el primero murió, el segundo también, el tercero llegó hasta el séptimo, y ninguno dio descendencia. Entonces le dice: dinos en la resurrección. Pero en realidad estos no eran los fariseos, eran los saduceos, que no creían en la resurrección, pero estaban aliados de alguna manera con los fariseos. Dinos en la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Los fariseos sí creían. Entonces, por esa razón sabemos que eran los saduceos. ¿De quién será mujer? Pues los 7 la tuvieron. Y por esa razón, aquí el Señor Jesucristo, con su sabiduría, le dice: porque cuando resuciten de los muertos, ¿quiénes? Los hombres que hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor, ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento, sino seremos como los ángeles que están en los cielos. ¿Ok? Así que sabemos muy bien que por esa razón ellos no se procrean. Cuando tú y yo resucitemos y Dios nos dé un cuerpo resucitado, no vamos a procrear. ¿Okay? Una vez la semana pasada, el día
miércoles de la semana pasada tuve desayuno con un pastor y este pastor me dice, entonces, ¿quiénes son los que van a procrear la tierra? Según Apocalipsis capítulo 20. ¿Vamos a ser nosotros la iglesia? Y yo, por supuesto que no. ¿Y quiénes van a ser? Bien sencillo, van a ser dos grupos. Va a ser los hijos de los santos de la tribulación y también los hijos del remanente de Israel. Pero la iglesia, que es la esposa ya la esposa del Cordero, no vamos a procrear. Entonces, imagínate, un pastor no sabía esa respuesta. ¿Por qué? Porque es obviamente un aspecto escatológico. Y me hizo muchas preguntas que se las contesté y bueno, le aclaré varios puntos y otros pues él no quedó muy claro porque no quiso. Entonces, pero nosotros sabemos de que los ángeles no se pueden procrear. Y la palabra del Señor Jesucristo nos enseña y por eso es que sabemos. Aparte de eso, que son demasiados. Hebreos 12, 22. ¿Okay? Son demasiados. David dice que son 20,000, según el Salmo 68, 17. O sea, 20,000 por cada uno. No, lo que se cree, según decía el salmista David, o el rey David, pero en ese entonces era salmista, no era el rey todavía. Lo que se cree es que él decía que son 20,000 ángeles por cada hijo de Dios que Dios nos manda. Por eso digo que son demasiados. Pero sabemos que son billones y tal vez trillones y tal vez cuatrillones. No sabemos. No sabemos cuántos hay. ¿Ok? No sabemos. Pero según el salmista David, él decía, según dice aquí Salmo 68, versículo 17, David dice que son 20,000. O sea, 20,000 ángeles que Dios ha asignado a cada uno de sus hijos. O sea que tú y yo, tú tienes 20,000, yo tengo 20,000. Es lo que según David dice. Yo creo que eso puede ser un número exacto, la verdad. A lo mejor hasta está un poco conservador. No sabemos. Lo que sí sabemos con exactitud es que son demasiados y que Dios los ha asignado a los ángeles para ti y para mí y para los que hemos de heredar la salvación, según dice el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, para que ministren. Entonces, vamos a ver más características de ellos. Y después voy a entrar en lo que son los demonios. ¿Okay? Dice también Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dice así: 10,000 ángeles bajaron en el Sinaí. O sea, cuando Dios le da sus leyes a su siervo Moisés, según el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, ¿okay? Dicen de que ese día bajaron 10,000 ángeles. ¿Okay? Eso lo dice. No solamente lo dice la Torá, pero también el Mishra dice eso, que Moisés después lo contó, que él vio a esos 10,000 ángeles que bajaron. ¿Y cómo sabían que eran 10,000? Esa es la pregunta. Pero la Torá nos dice, bien claro, Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, y también el Mishra, que es la Torá hablada. Entonces la Torá escrita, Deuteronomio 33, versículo 2, y el Mishra, que es la Torá hablada, dice que bajaron ese día 10,000 ángeles. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, también se nos habla de la misma manera que están revelados segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo son los ángeles? Bueno, tienen diferentes formas. Primero, son visibles e invisibles. Ellos tienen la capacidad de hacerse visibles si Dios se los manda. Pero por lo general son invisibles porque son espíritus. Y como son espíritus, el ojo natural tuyo y mío y del hombre no lo puede ver. Pero sabemos que en la Biblia, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de que hombres vieron ángeles. O sea, que se hicieron visibles por orden y mandato de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 22, habla de que se hicieron visibles. Mateo capítulo 28, versículo 30, ¿te acuerdas? Cuando el Señor es ascendido al cielo, dice que dos ángeles, dos varones aparecieron físicamente. Y los discípulos, pero no eran solamente los 11 apóstoles, sino que habían más de 500, dice Pablo. Los vieron. Entonces se hicieron visibles. Y también Deuteronomio capítulo 3, versículo 25. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice que son invisibles. Por eso es que ambos son visibles e invisibles. También aparte de eso que ellos conocen mucho. Segunda de Samuel capítulo 14, versículo 20 lo dice. Pero no son
no más que Dios, según Marcos 13:32. El único que sabe todas las cosas y es omnisciente es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Pero también son poderosos, no todopoderosos, pero son muy poderosos. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Por ejemplo, la segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11, lo dice. Salmos 103, versículo 20 lo dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Dice que ellos son muy poderosos. Son espectadores. ¿Qué significa espectadores? Que ellos están absolutamente viendo todo lo que no solamente tú y yo hacemos, sino que la humanidad hace. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? En primer lugar es, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, es ministrar a aquellos que hemos de heredar la salvación. La palabra ministrar significa ayudar, significa defender también. Entonces, ese es uno de los ministerios que ellos tienen. El ministerio significa servicio, el servicio que ellos tienen. Por ejemplo, Jacob subió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Eso lo vemos allá en el libro de Génesis, capítulo 32. De hecho, cuando Esaú, su hermano mayor, lo anda buscando para matarlo, y va con 400 hombres que contrató, eran mercenarios. El Mitra, la Torah no lo dice, pero el Mitra, que es la Torah hablada, nos enseña a nosotros los judíos de que la única razón por la que Esaú no lo mató no es porque, ay, qué buen hermano es, ay, se arrepintió, mira cómo se arrepintió. No. Es porque Dios le metió terror, no miedo, terror. Y lo hizo de una manera muy interesante. El Mitra nos enseña de que Dios mandó 3 ángeles en defensa o al servicio de Jacob. Entonces, antes de que Esaú con sus 400 mercenarios interceptaran a Jacob, Dios manda y bajaron del cielo y se hicieron visibles. Y estos 3 ángeles, eran 3, poderosos por cierto, tomaron forma de hombre y se multiplicaron y se hicieron 2,000 soldados y se dividieron en 4 grupos. Cada grupo 500 soldados, escuadrones podemos llamarlo. Entonces, cuando Esaú viene con el odio de asesinar a su hermano Jacob, el Mitra nos enseña de que el primer grupo aparece y traían armas tan sofisticadas que el ejército y los mercenarios de Esaú se acobardaron. Es más, el Mitra nos dice que cuando ellos lo vieron, dicen que se apartaron de Esaú por temor y terror para que estos ángeles no lo mataran. Y Esaú les pregunta, ¿y quiénes son ustedes? Y ellos le dijeron, nosotros somos siervos de Jacob y vive Dios en cuya presencia estamos, que si no fuera por Jacob, nosotros somos sus siervos, te matáramos a ti y a todos tus ejércitos y ninguno de ustedes nos podría hacer frente. Y dice que Esaú comenzó a decir, yo tengo 20 años, no ver a mi hermano. ¿Y cómo es que me van a matar si yo lo único que busco es ver a mi hermano? Pero era el terror que le cayó. Se fue el primer grupo. Todavía Esaú ni siquiera le había pasado el susto ni a sus mercenarios cuando los intercepta el segundo escuadrón de 500 soldados, que eran los mismos 3 ángeles que se habían hecho 2,000 soldados. Y la misma versión sucede. Y ellos le dijeron, vive Jehová, vive el Dios, que si no fuera por Jacob, a quien nosotros servimos, te matamos a ti ahora mismo y a todos tus ejércitos. Y todos los mercenarios que Esaú había contratado estaban temblando de horror, de miedo. Y Esaú se postró y dijo, no me maten. Si yo lo único que quiero es ver a mi hermano, tengo 20 años de no verlo. Dice que todavía iban caminando cuando les sale el encuentro el otro escuadrón, ya vamos por 1,500,
Y le dicen lo mismo y ya Esaú está muerto, aterrorizado de terror y horror que Dios le mostró, porque él sabía que eran ángeles. Él sabía que ese no era un ejército de hombres por las armas que andaban. Ningún ejército tenía las armas tan sofisticadas como lo andaba ese ejército. Y Esaú sabía. Esaú era un mundano, pero él sabía las historias que Isaac le enseñaba a Jacob. Él no las quiso aprender, pero Jacob sí las enseñaba. Aparte de eso, de que Jacob nos enseña el Mitra, de que Jacob se iba donde no solamente el padre Abraham, sino que también se iba donde Melquisedec a aprender los estatutos de Dios. Pero Esaú era un mundano, era un hombre que no le importaba, no quería nada de Dios, y por eso en realidad él vendió su primogenitura. Nadie se la robó, él la vendió. Entonces, al final, dice el Mitra que viene el cuarto escuadrón, 500 hombres más, ahí suman los 2000. Y la misma historia. De tal manera que cuando ya él mira estos 4 escuadrones de 500 soldados, cada uno con las armas más sofisticadas que nadie en todo el planeta Tierra los tenía, por esa razón es que él no mató por terror a Jacob. ¿Okay? Sin embargo, dice que él lo abrazó, pero los traductores pusieron cuando se tradujo la Biblia del hebreo al inglés y luego en español, pusieron de que él le dio un abrazo, pero en realidad no fue un abrazo lo que le dio, lo mordió. Lo mordió. Y tú sabes que, no sé a ti, pero a mí me pasó, cuando yo no estaba controlado por el Señor y yo me enojaba, yo mordía. Y yo creo que algunos de ustedes también hicieron eso, a menos que sean tan santos que nunca lo hicieron, pero yo lo hice, hermano. Entonces, dicen que en realidad lo mordió en el cuello, no es que lo besó en el cuello, dicen que lo mordió, y por eso se le considera a Esaú que era una especie de vampiro, porque él mordió y le sacó sangre, incluso a Esaú, a Jacob, su hermano. Entonces, ya te enseñé un poco más de Mitra. Obviamente me encanta, yo hablo siempre en Mitra, me encanta hablar como judío que soy, pues siempre te voy a traer el Mitra con la Torá, porque la Torá tiene que venir acompañada con el Mitra todo el tiempo, ¿ok? Pero ellos son defensores de los que hemos heredado la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ok, también dice, acuérdate que ellos protegieron a Daniel cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. ¿Qué dijo Daniel? Al rey Darío, tú sabes muy bien que yo soy inocente. Mi Dios mandó a su ángel a uno y selló la boca de los leones. ¿Okay? También acuérdate que el ángel también llegó a salvar a aquellos 3 varones hebreos cuando los lanzaron al horno de fuego. ¿Quién fue? Ángel. Moisés. También en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés está viendo la zarza ardiente, ahí habían ángeles para que tú sepas. ¿Ok? A Cristo, cuando el Señor terminó de ser tentado por Satanás, ¿qué dice la Escritura? Los evangelios nos enseñan de que bajaron ángeles y comenzaron a ministrar al Señor. La palabra ministrar significa servirle. Acuérdate que el Señor había ayunado y no había tomado agua 40 días y 40 noches. Y el enemigo lo tentó. Cuando el Señor vence la tentación del diablo, los evangelios nos enseñan de que bajaron ángeles y comenzaron a ministrar. Le trajeron comida al Señor, pero también hicieron un cerco protector, porque dice que estaban las bestias, culebras, serpientes, escorpiones y bestias del desierto. Y ellos comenzaron a proteger al Señor. Eso es lo que ellos hacen por orden de Dios. Bien, ahora, acuérdate que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fueron los ángeles quienes anunciaron a los pastores. Y también, la gente le llama reyes, pero en realidad no eran reyes. Dicen que eran sabios, no eran reyes porque no tenían reinado. Tú eres rey si tienes reinado, ¿ok? Ninguno de esos 3 hombres tenía reinado, eran sabios. Y por eso es que dicen que todavía los hombres sabios buscamos a Jesús. Los necios no lo buscan, ¿ok? Luego también dice de que Mateo capítulo 1, versículo 20, dice que fue un ángel que se le apareció a José. Y yo enseñé, una hermana de la clase me preguntó en estos días qué es la catúa. El catúa es el contrato matrimonial judío. Es un contrato legal. Y el que envió ese contrato es culpable. Entonces, cuando José y María contraen matrimonio, y toda pareja judía, hasta el día de hoy hacemos eso. Cuando una pareja judía
si te casas con una judía o con un judío, si te casas con un gentil, no tienes que hacerlo. Pero si son dos judíos, el hombre y la mujer, entonces hay que firmar una ketubah. La ketubah es un contrato, entonces, matrimonial judío, en donde se estipulan las obligaciones que cada uno de los dos van estipulando y adquiriendo y se comprometen delante del rabino. Entonces, ahí es cuando ya queda oficialmente el matrimonio, pero no se ha consumado todavía, pero ya está en efecto. Por eso es que a María, si José le hubiera dicho a los ancianos y a los fariseos, que son los rabinos, la hubieran apedreado. Porque aunque no estaba casada todavía con él, y el hecho de que ya se encontró embarazada sin que él la haya conocido, y conocer en el hebreo es tener relación sexual con una persona, entonces eso era adulterio y la ley nos mandaba apedrear a los adúlteros, apedrearlo. Entonces por eso fue que el ángel se le apareció a José y le dijo: no temas. Ahora, esto es un tema, otro día lo voy a tocar porque no es la clase de hoy, pero yo admiro lo que hizo José. Yo no lo hubiera hecho, te soy sincero. Yo, sí, cómo no, el Espíritu Santo, ¿y qué más? Esa hubiera sido mi reacción. Yo no sé tú. A veces nos ponemos tan espirituales, pero yo me miro la espalda y todavía yo no tengo alitas, ¿ok? Y todavía soy de carne, no soy espíritu. Yo creo que sinceramente, yo hubiera actuado de esa manera. Yo no sé tú. Y yo creo que cualquier hombre hubiera actuado de esa manera. Pero la ley, porque ya se había firmado la ketubah. Y entonces por esa razón, eso era un contrato que ya estaba vigente. Y ya ante la ley, María era adúltera. ¿Por qué? Porque no fue hijo de su esposo prometido, José. Por esa razón fue que nunca no encontraron espacio cuando ellos fueron a Belén. Toda la familia lo rechazó porque José quedó con la fama y la reputación que era un hombre que le pusieron los cuernos, como se dice en la comunidad hoy en día. Y a María siempre quedó su reputación de que era una mujer adúltera. Y a Jesús siempre quedó la reputación. Por eso es que los judíos le dijeron a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación. ¿Por qué? Porque a Jesús toda su vida se le llamó hijo de fornicación. Es más, hasta el día de hoy mismo en Israel, se cree de que a María la violó un soldado romano y que el hijo que nació es hijo de ese soldado romano, no es hijo de Dios. Así es como se interpretan hasta el día de hoy. ¿Ok? Así que una cosa muy seria. Ok. Cuando vemos Lucas capítulo 1, versículo 26 y 36, vemos el anuncio del nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó, porque sabía, pero lo vio. Él se hizo visible, el ángel se hizo, por sus palabras, no es por el ángel, por sus palabras. Y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me está saludando muy favorecida? Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué es eso? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Sabemos que esto es una profecía que no se ha cumplido todavía. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Bien sencillo, Apocalipsis capítulo 20 es cuando se va a cumplir, que es en él los 1000 años que se conocen. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer en hebreo significa tener intimidad sexual. Eso es lo que significa. No es físicamente que lo conozco de apariencia, sino íntimamente. Y ya ustedes saben lo que dijo el Señor. El ángel le dijo: el Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el Espíritu Santo te cubrirá, puesto que será llamado entonces Hijo del Altísimo. Ok,
Obviamente esto, fuera del mundo cristiano, esto es absurdo, esto es locura, esto se compara incluso, según la mitología griega, con Zeus cuando engendró a uno de sus hijos, que ustedes lo conocen, que se llama, según la mitología griega, Hércules. Y no solamente Zeus, sino pues todos los dioses paganos griegos. Entonces, por eso es que en el judaísmo esto se rechaza. Y en otras culturas como también los musulmanes, como los budistas, ¿ok? Y la gente dice, ay, pero ¿por qué no creíste en eso? Bueno, pues tú y yo tampoco creíamos. Y yo definitivamente no creí en esta historia. Para mí eso era una historia, ¿no? Era un charlatán todo esto. Pero sabemos ahora, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor sí lo hizo. Y esa es la fe que tú y yo tenemos. Pero el mundo lo sigue rechazando. Entonces, este ángel se hizo visible delante de María. Ahora, cuando vemos Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 17, habla de que se hicieron también. Y dice así, entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este varón de Dios era el profeta Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él, Eliseo, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, imagínate, o sea, había un gran ejército. El criado del profeta se asustó. Eso nos pasa a ti y a mí. Vemos el peligro y nos asustamos porque nuestros ojos espirituales están cerrados y Dios los tiene que abrir. El profeta Eliseo ora a Dios y le dice, te ruego, Jehová, que abra los ojos de mi criado para que mire. Pero el profeta lo vio. ¿Por qué? Porque el profeta estaba conectado con Dios. Entonces, el Señor abrió los ojos del criado de Eliseo y él vio un inmenso ejército y se fue miedo. Entonces, aquí vemos las dos aplicaciones, que los ángeles son invisibles y que también son visibles por mandato de Dios. Aquí vemos las dos etapas en una misma escritura. Primero estaban invisibles, después se hicieron visibles por orden de Dios cuando el profeta lo pidió. Cuando vemos Hechos capítulo 12, versículos 5 al 7, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acuérdate que a Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo mató. Ese fue el primer apóstol martirizado, asesinado. Todos fueron asesinados excepto Juan. Entonces, cuando Herodes, el rey Herodes, que agradó a los judíos, entonces dice la Biblia de que echó manos a Pedro y lo iba a matar. Entonces, en la noche, el Señor le mandó un ángel. Pedro es librado de la cárcel, que también era la muerte, porque eso es lo que iban a hacer. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, tuvo contacto físico. Le despertó. Pedro estaba dormido, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. ¿Ok? Así que aquí el ángel se hace invisible primero, no lo mira, no guarda. Él toca a Pedro en el costado, Pedro lo mira. Lo oye, lo mira y lo siente porque lo tocó y se le caen las cadenas. ¿Okay? Hechos capítulo 12, versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. ¿A quién fue esto? Al rey Herodes. Al rey Herodes. Puesto que él no le dio gloria a Dios, dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. O sea, no hubo momento de putrefacción, que normalmente son 3 días, inmediatamente se lo comieron un gusano. ¿Okay? Un ángel que el Señor le mandó. Entonces, aquí vemos ejemplos cómo los ángeles hicieron
visibles, pero también como los ángeles están sirviendo a los que hemos de heredar la salvación y también protegiendo. Segunda de Reyes 6, 14, 17 es el ejemplo perfecto de lo que es proteger. Eliseo, Segunda de Reyes 6, 14, 17. Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 23 y 25. Acuérdate que Pablo naufragia y él dice de que el Señor le mandó a su ángel y le dijo: no temas, Pablo, pues Dios te ha entregado a todos los que están en tu tripulación y ninguno perecerá. ¿Okay? Entonces Pablo lo vio, habló con él, lo escuchó y lo vio físicamente. Están al tanto de uno, Mateo 18, 10. Jesús, por ejemplo, en Salmos 91, versículo 1, 11 y 12. Agar, cuando Dios, acuérdate que cuando Agar, Dios manda en Génesis capítulo 16, 7, que Sara le dice al patriarca Abraham que se tiene que deshacer de Sara, de su criada, que en realidad no era la criada. La gente dice que era criada, pero en realidad era la hija de Faraón. El Mitra nos enseña que cuando el Faraón agarra a Sara y Dios se le aparece y le dice: no la toques porque su esposo es él, y él se la entrega a Abraham y él le dice: ¿qué hiciste aquí? Casi me mata Dios. Entonces él se quedó asombrado, y cuando él los dejó ir con muchas bendiciones, él le dijo a esta hija, que en realidad era Agar, no era una sierva, él le dijo: mejor sírvele a esta mujer, pues ellos sirven al Dios Altísimo. Y por eso fue que Agar se fue a servir a Sara. Pero en realidad no era una esclava que le dieron. Los traductores pusieron que era una esclava, pero en el hebreo original, Agar era la hija, y el Mitra nos enseña de que era la hija del faraón. Y él se la dio a Sara, porque él quería que lo informara de todo lo que estaban haciendo. ¿Ok? Y nosotros somos en el Salmo 34, 7, pero Hechos capítulo 12, 5 y 1. Ok, dice así: ¿quién es su Señor? ¿Quién es su Rey, Señor y Dios? Bueno, pues Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Pedro 3:22 dice así: y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8, Lucas 12, 8, Apocalipsis 19, 9 y 10, Apocalipsis 22, 8 y versículo 9. ¿Ok? Pedro capítulo 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Acuérdate que el Señor, antes de ser ascendido, dijo: toda potestad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Todo está sujeto al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y según nos enseña el apóstol Juan en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y en Él, por Él y con Él, todo existe y subsiste por Él. Todo. Él es el Dios soberano. Fue nuestro Señor Jesucristo quien creó toda la creación, visible e invisible. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Gloria a su bendito nombre. ¿Cuál es la división de los ángeles? Porque están divididos. Hay una jerarquía espiritual en el cielo. En primer lugar, no son todos ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredarán la salvación. Hebreo capítulo 1, versículo 14. Pero también están divididos, esos son los ángeles. Pero ahora vamos a ver de potestades, vamos a ver dominios, vamos a ver tronos. Potestades dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, autoridad sobre la gente. Eso es lo que significa potestad. Efesios capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 12. Esa es la escritura que mejor conoce el cristiano con lo que es la guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra espíritus principados y espíritus gobernadores de la tiniebla, Efesios 6:12, pero también Colosenses 1:16 y 2:15. Dominios, según Hechos, capítulo 16, versículo 19, están abajo, intensivos, gobernadores de las tinieblas, del verbo,
señorío. Esos son los dominios. Y los tronos, Colosenses capítulo 1, versículo 16, que significa asiento de autoridad. Entonces, ellos están divididos en esos jerarquías, pero también están principados. Efesios capítulo 6, versículo 12. Alguien que está sobre los demás, que tiene autoridad y dominio sobre ellos. Efesios 6, 12, Colosenses 1, 16. También están los arcángeles. ¿Quiénes son los arcángeles? Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. Significa príncipe de ángeles. La Biblia habla de dos, pero no es que solamente haya dos. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, se habla de dos. El que más se menciona es Gabriel, pero también se menciona a Miguel como arcángel. Pero hay más. Hay más. ¿Cuántos? No sabemos. Pero sí sabemos que hay muchísimos más. Pero estos son príncipes. Por eso es que cuando tú ves en Daniel, y dice que Daniel, cuando tú lees el libro de Daniel, y que Daniel se propuso su corazón encontrar la respuesta, y luego de 21 días bajó el arcángel Gabriel y le dice: Gabriel, eres muy amado. Dios escuchó tu oración y yo estoy delante del trono de Dios y fui enviado el mismo día. Pero el príncipe de Persia me ha salido y me ha estorbado. Y tuvo que bajar Miguel, vuestro príncipe, en mi auxilio para que yo pudiera bajar y darte la respuesta. Eso tú lo vas a ver cuando está en Daniel, especialmente en el capítulo 12, cuando está comiendo, que le está dando esa respuesta. Y le da la interpretación, o mejor dicho, no Daniel 12, Daniel 9, perdón, que le da lo que significa las 70 semanas de Daniel. Ahí es cuando el arcángel Gabriel le da al profeta Daniel la interpretación. Entonces, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, normalmente se mencionan Gabriel y Miguel. Pero hay más. Lo que pasa es que no se mencionan los nombres, pero hay más. Pero estos son príncipes. Ellos son príncipes de ángeles que ellos ellos gobiernan a otros ángeles por la autoridad de Dios, no por la de ellos. Judas, versículo 9, también lo dice, bajo órdenes. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Y Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Pero aparte de los arcángeles están los serafines. Isaías 6.1. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, dice que él tuvo la visión y él vio el templo de Dios y él vio a serafines. Ellos son adoradores por siempre. Ellos están adorando continuamente a Dios. Y ellos están diciendo: Santo, Santo, Santo. La tierra, eres tú, Dios Todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Ellos están continuamente adorando. Esos son los serafines. ¿Okay? Ellos tienen 6 alas y están llenos de ojos. ¿Okay? Ellos tienen 6 alas y están llenos de ojos. Estos serafines, la misión de ellos es adorar a Dios. Eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, son muy especiales, muy espectacular, porque tienen 6 alas y están llenos de ojos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, ahí están ellos también. Esos se les conocen como los 4 seres vivientes. Esos son los serafines. ¿Okay? Luego están los querubines. Ezequiel capítulo 10, versículo 1 al 20. Estos interceden, protegen y tienen sabiduría. ¿Okay? Pero volviendo a los serafines, tienen 4 caras, 4 ruedas, están llenos de ojos y tienen 4 alas. ¿Okay? Los ángeles son mensajeros. Los arcángeles también pueden ser mensajeros, como es Gabriel, pero vemos a Miguel, que es un guerrero. Y es el príncipe, porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y hubo una gran guerra en el cielo. Ya no se dio más espacio para Satanás y fue lanzado a la tierra. Porque todavía Satanás no está en el cielo, pero tiene acceso al cielo para culparte a ti, porque él es el acusador, acusarte a ti y a mí cuando estamos fallando delante de Dios, o como decimos en el judaísmo, cuando tú y yo no solamente estamos haciendo lo malo, sino cuando no estamos haciendo lo bueno. El acusador, que es lo que significa Satanás en hebreo, el acusador. ¿Okay? Y el diablo es en el griego, que significa opositor. Entonces,
todavía él tiene un cierto acceso, porque él vino, según Job capítulo 1, lo podemos ver, cuando Satanás vino, se presentaron todos los hijos de Dios. ¿Y por qué llegó Satanás? Porque el que tenía que estar ahí era Adán, pero Adán al pecar le dio todos los derechos a Satanás, y por eso Satanás vino en representación de la tierra. Entonces, tiene cierto acceso, pero ya en Apocalipsis capítulo 12, ahí se terminó el juego. Ahí se le terminó el juego a Satanás. Por eso la Biblia dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el dragón, Satanás, el diablo, ha caído, ha sido lanzado. Ok. Y querubín son, ellos interceden, protegen y tienen sabiduría. Por cierto, Satanás era un querubín. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Acuérdate del principio hermenéutico. Número 1, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Okay? Cuando tú lees Ezequiel capítulo 28, y cuando tú lees Isaías capítulo 14, ambos le llaman querubín. Entonces sabemos que Lucifer, antes de ser Satanás, era un querubín perfecto. Por eso ellos interceden, ellos protegen y ellos tienen sabiduría. Dicen, con tu belleza y tu sabiduría te corrompiste. Le dice, y se halló en ti pecado. Y Dios sacó fuego. Teológicamente, no lo dice, pero mi hermenéutica dice que ese fuego que le sacó Dios, ese fue el Espíritu Santo que lo destruyó a Satanás. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia se mira que él puede interactuar con el Espíritu Santo. ¿Ok? De ninguna manera. Él habla con Dios, lo vemos cuando está acusando a Job capítulo 1, pero también en Zacarías, cuando vemos que está acusando al sumo sacerdote Josué. ¿Okay? Él está acusando, o sea, que él habla de alguna manera con Dios, pero el clásico ejemplo es Job capítulo 1. Luego sabemos que él tentó al Señor Jesucristo, los 4 evangelios hablan de eso, en el desierto, pero con el que él no le tiene, él tiene un terror, es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese fuego que sacó, y Dios le sacó fuego y lo consumió. Mi hermenéutica me muestra, y mi interpretación de que ese fuego fue el Espíritu Santo. Por eso el diablo no puede con la unción del Espíritu Santo, porque él sabe que es la unción del Espíritu Santo quien lo destruyó en el cielo. Por eso él nunca puede hablar con el Espíritu Santo. Es el único, el miembro de la Trinidad, que él nunca ha podido, porque no tiene terror al Espíritu Santo. Por eso es que cuando él mira hombres, hijos de Dios, siervos de Dios, ungidos del Espíritu Santo, el diablo tiene que salir corriendo, porque esa unción del Espíritu Santo es la que lo destruyó en el cielo, y fuego sacó de él y lo consumió, dice la palabra. Léetelo, ahí dice, lo dice bien claro, Isaías capítulo 14 lo dice bien claro. Pero Lucifer, antes de ser Satanás, era un querubín. Le llamaban querubín perfecto, le llamaban. ¿Ok? Ezequiel capítulo 10, 1 al 22, dice así: la gloria de Dios abandona el templo. En el versículo 10 dice: miré y he aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejante al trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Ahí en un tiempo estuvo Satanás cuando era Lucifer. Y llena tus manos del carbón encendido de entre los querubines y espárcelo sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. La nube siempre representa la Shekinah, la gloria de Jehová. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, según nos enseña las escrituras en Ezequiel capítulo 10, versículos 1 y 22. También dice que aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, descendió, tomó fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. O sea, ahí los querubines están encargados de eso. Y Satanás lo sabe porque él fue un querubín. Él fue un querubín antes, cuando él era Lucifer, antes de ser Satanás. ¿Ok? El querubín perfecto. Entonces, él sabe muy bien. Entonces, te recomiendo leerte bien Ezequiel capítulo 10, porque es poderoso, describe muy bien cómo son los querubines. Génesis capítulo 3, versículo 24, dice: echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acuérdate que aquí
Eva pecó primero, ella hizo pecar a Adán. Por cierto, hay algo que yo quiero mencionar. Muy poco se habla de esto. Se dice que el pecado entró por Adán, no por Eva. Pero la primera que fue engañada, ¿quién fue la primera víctima de Satanás? Eva, no fue Adán. Sin embargo, el pecado no entró por Eva, entró por Adán. ¿Okay? El problema es que Adán agradó más a su mujer que a Dios. ¿Por qué? Porque la Torah es bien clara. Nunca ninguno de los dos se arrepintieron. Nunca. Los dos le echaron culpa. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Todo el mundo se echó la culpa, pero nadie asumió responsabilidad y nunca se arrepintieron. Nunca. O sea, yo en mi opinión teológica creo de que ambos se perdieron por eso. Porque si ellos se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Pero ni Adán ni Eva se arrepintieron nunca. No tenemos ninguna referencia bíblica, teológica, histórica, ni mucho menos el Mishra no nos enseña nada de eso. Lo que creemos es que ellos nunca se arrepintieron y por eso se perdieron eternamente. ¿Okay? Pero el problema es de que Adán amó más a la mujer que a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bien sencillo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. O sea, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, cumplimos los mandamientos de Dios. Y como acabamos de leer, como dijo el apóstol Pablo, nosotros hacemos para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, cuando Eva peca, todavía el pecado no había entrado. Cuando ella convence a su esposo y le da del fruto prohibido, que no era manzana, por cierto, todo el mundo dice que es manzana, no era una manzana, no sabemos lo que era, pero no era una manzana, ¿ok? Pero no importa, era algo prohibido. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios, eso es todo, eso es pecado. Eva no hizo más otra cosa, pero desobedeció a Dios y eso les contó más que suficiente. Entonces, y ella dice, en ningún momento Adán le dijo, pero mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste a Dios? No, él de lo más manso comió del fruto. Él lo hizo por esta razón. Porque él amaba tanto a Eva que no quería que Eva se perdiera sola. Y él prefirió perderse con ella. Pero el problema es que él amó más a su mujer. Él amó más a Eva que a Dios. Porque él sabía muy bien lo que Dios había hecho. O sea, él no la reprendió. Él no le dijo, mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste a Dios? Yo no voy a desobedecer a Dios. A lo mejor si él le hubiera pedido perdón a Dios y le hubiera pedido misericordia, a lo mejor Dios lo perdona. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no lo hizo. Lo que sí hizo fue que muy dócil, muy mansamente, comió sin ningún problema del fruto que Dios les había dado orden y que él conocía primero que Eva, pues a él se le dio la orden y él era el responsable. Y no fue hasta que Adán mordió el fruto que el pecado entró al mundo y ambos se vieron desnudos y ambos tuvieron temor. Entonces, las escrituras nos enseñan y la hermenéutica nos enseñan dos cosas, de que Adán y Eva nunca se arrepintieron y se perdieron eternamente. Y dos, Adán amó más a su mujer que a Dios. Porque obedeció a su mujer, agradó a su mujer y no obedeció a Dios y no agradó a Dios. Por eso tú y yo nunca podemos, jamás, nunca podemos agradar a hombre o mujer, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu cónyuge, sean tus hijos, sea lo que sea, aún a tu pastor. Tú tienes que agradar a Dios ante todo, sobre todo. Nunca nos podemos comprometer en agradar al hombre, porque en el momento que tú y yo agradamos al hombre, como lo hizo Adán, agradando a su mujer, desagradó a Dios, desobedeció a Dios y su alma se perdieron para siempre. Eso es un principio muy importante que tenemos que aprender, porque muy poco se habla de esto, hermano. Pero él lo hizo porque él amaba a Eva y no quería que Eva se perdiera sola. Y él prefirió perderse con ella. Eso nunca podemos hacer tú y yo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, agradar a Dios en todo tiempo y ante toda circunstancia. Nunca a tu cónyuge, nunca a tu esposo, nunca a tu esposa. Y si se va, se va. Si se enoja, se enoja. Y si se quiere divorciar, pues se divorcia. Pero yo prefiero seguir obedeciendo a Dios que a mi cónyuge. Yo prefiero estar atado con Dios, obedeciendo a Dios, porque amo a Dios, que al cónyuge. Y esto es un principio
hermenéutico, bíblico que tú y yo tenemos que tener. Y por eso como hermeneuta, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado que cuando interpretamos la Biblia y decimos, así dice Dios, tenemos que estar conscientes de que el enemigo va a hacer que la gente aún nos odie y le caigamos mal. Pero eso no nos podemos comprometer porque no podemos agradar a Dios. No podemos agradar al hombre, sino a Dios. Entonces, como hermeneuta, tenemos que dar la traducción, la interpretación y poner el sentido de la palabra del Señor, aunque la gente se enoje contigo y conmigo, incluyendo tus mismos cónyuges, tu mismo esposo, tu misma esposa, tus mismos hijos, tus mismos padres, tus mismos hermanos, tus mismos tíos, tus mismos abuelos, tus mismos suegros, tus mismos nietos. No importa, tus mismos hermanos en la iglesia, no importa, siempre tenemos que agradar y obedecer a Dios ante todo y sobre todo. Y como hermeneutas, tú y yo estamos obligados a interpretar la palabra como Dios dice, aunque la gente se enoje con nosotros, aunque nos rechacen y aún aunque nos odien o nos abandonen. Tenemos que aplicar la palabra de Dios, le guste a quien le guste. Al que no le gusta es el que no está sujeto a Dios. El que está sujeto a Dios, hermano, aunque traigamos un corto, a mí Dios me ha pedido, a ti también. Nos ha pedido el Señor que hagamos cosas y mordemos. Pero al final, amén, Señor, y lo hacemos. Pero el que no se sujeta a Dios, dicen sí, nunca lo hacen. Esos son los peores. O simplemente se enojan y se van. Pero hermano, como hermeneutas, tú y yo tenemos la responsabilidad de aplicar, enseñar, instruir al pueblo de Dios su palabra con la interpretación correcta, la hermenéutica correcta, aunque se enoje quien se enoje. Y esto es un principio muy importante en la hermenéutica que tenemos que manejar en nuestras vidas. Es para la gloria de Dios y la obediencia y sometimiento al Señor. Bendito sea su santo nombre, mi alma alaba su bendito nombre. Bien, mis amados, entonces vimos que ellos la diferencia que están serafines, adorando a Dios, querubines, ellos interceden, por eso protegen. Por eso esta espada, Dios mandó a un querubín y una espada pasaba en el huerto de Edén, después que el hombre y la mujer fueron echados afuera, y esa espada de fuego pasaba protegiendo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Por tanto, no vaya a ser que alcance su mano y tome del árbol de la vida y coma, porque si hubiera pasado eso, nunca hay salvación para el hombre, porque el árbol de la vida es eternidad. Eternamente el hombre hubiera sido pecador. Por eso Dios mandó a ese querubín con esa espada protegiendo para que el hombre no alcanzara, porque ya ahí Dios mandó la promesa del Salvador, ahí mismo en Génesis capítulo 3 versículo 15. Después que Dios maldice al hombre por obedecer a su mujer y desobedecer a Dios. Sabemos la maldición que le dice, maldita la tierra será por causa tuya. A la mujer la maldice por no obedecer a Dios y no sujetarse a su esposo. Y le dice, con dolores serán tus preñeces, con dolores vas a dar a luz. Y su esposo se enseñará sobre ti. Luego maldice a la serpiente y le dice, maldita tú entre todas las bestias, y en ese momento se arrastra, porque se creen, según los eruditos, que la serpiente en aquel entonces no se arrastraba. Es más, se cree incluso hasta que tenía alas y volaba, dicen, y que era un ser muy bello. ¿Okay? Entonces, pero ahí cayó la maldición. Y la maldición sigue tanto que aún en Isaías capítulo 65, cuando habla Dios del tiempo mesiánico a través de Isaías, donde dice que el león comerá con el cordero y el lobo con el ganado y van a comer monte, paja. Ya no va a haber matancina. Pero dice, pero la serpiente seguirá arrastrándose. O sea, la maldición, la tierra, Dios quitó la maldición de la tierra. Por eso ya las bestias no se van a matar. Pero la serpiente va a continuar arrastrándose. En la serpiente no se quitó la maldición. Entonces, esto es poderoso, mis amados. Entonces, vimos ahora cómo es que ellos el orden que ellos tienen. Bien, es bastante, yo sé que es bastante, pero es importante conocer esto porque otra cosa es que los ángeles hoy en día, en la actualidad, ellos comenzaron a anunciar el nacimiento de Jesús, pero a los ángeles no se les permite predicar el evangelio. No hay que confundir.
el nacimiento de Jesús no era el evangelio. Ellos anunciaron el nacimiento del Señor a María, a los pastores y a estos 3 sabios. ¿Ok? Pero eso no es el evangelio. Ellos no estaban predicando. Ellos anunciaron el nacimiento. Pero ya después, tú y yo, los hombres, es que se nos encomienda predicar el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dice la Biblia que los ángeles volverán a predicar el evangelio? ¿Que se les va a permitir? Bueno, según Apocalipsis, después que la iglesia sea arrebatada, ¿ok? Después de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces, según Apocalipsis, después del capítulo 4, es cuando se miran por primera vez a los ángeles predicando. ¿Por qué? Porque ya la iglesia fue arrebatada. Ya tú y yo, el tiempo de los gentiles, o la iglesia como se conoce, ya terminó. Se terminó la dispensación de la gracia. Ahora están los 144,000, están los 2 testigos, 144,000 evangelistas judíos, Apocalipsis capítulo 7, están los 2 testigos, Apocalipsis capítulo 11, que sabemos que es Elías y Moisés, y luego los ángeles van a estar predicando también. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 y en adelante, ¿okay? Aún en el 17 están hablando. Entonces, pero hoy en día, en los tiempos de la iglesia, somos tú y yo quienes tenemos que predicar, pero el enemigo envía demonios disfrazados de ángeles, como dice la palabra, porque él todavía se disfraza como ángel, para presentar un evangelio falso, que es el que están llenas la mayoría de las iglesias, muy lamentablemente. Ok, pero aparte que los ángeles tienen otra función, también ellos van a separar, Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, acuérdate que la parábola que puso el Señor es que el Señor salió y plantó. Él es el sembrador, el Señor Jesucristo. La tierra, el campo es el mundo. Y puso la semilla, es la palabra de Dios. Y creció el trigo. Pero dice que el enemigo sembró cizaña. Y la cizaña es casi idéntica al trigo. Y los ángeles o los labradores le dijeron, Señor, encontramos esto. Y él dijo, el enemigo lo plantó. Y ellos le dijeron, la desarraigamos. Y él le dijo, no vaya a hacer daño al trigo. Déjala que crezcan. Y al tiempo de la siega, ahí la voy a apartar. Entonces los ángeles también son separadores. Ellos van a separar en los tiempos finales, el día de la siega. Dios los va a mandar, el Señor Jesucristo va a mandar a sus ángeles para que Él separe a la cizaña, que es casi idéntica al trigo. Estos se hacen pasar por cristianos, pero son falsos, son mentirosos. Y después los van a atar y los van a echar al fuego. Pero a nosotros que estamos y nos mantenemos en la sana doctrina delante del Señor, dice que nos van a llevar al granero del Señor. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchó el dragón y sus ángeles. O sea que el dragón tiene ángeles, pero esos son ángeles caídos, son caídos, que hoy se les llaman demonios o espíritus inmundos. Ahora vamos a hablar brevemente de ellos porque es importante saber, pero esto es muy importante. 1 Tesalonicenses 4:16 dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados, es el harpazo, arrebatados en los aires y nos encontraremos con el Señor y viviremos con el Señor para siempre. Ok. Te doy para que leas Ezequiel capítulo 28, versículo 30 también. Habla en el Edén, dice. Cuando el Señor aquí habla de Satanás. Y dice así, Ezequiel 28, 13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro.
los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. Por eso sabemos que Satanás fue un querubín. Protector. Ellos son protectores. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Una repetición, Dios lo dice 2 veces para recordarle a Satanás que él fue creado. Y que tú y yo sepamos que él fue creado también por Dios. Y si Dios lo creó, Dios lo puede desbaratar. Y lo va a hacer. Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, dice el Señor, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por eso uno no puede decir, ay, yo soy lo máximo, ay, yo soy aquí, ay, yo soy allá, ay, yo soy acá. No, mi hermano, eso fue lo que hizo Satanás. Ese fue el pecado de Satanás. Corrompiste tu sabiduría. Acuérdate que los querubines tienen sabiduría. A causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, aquí es donde yo creo, mira lo que dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso está en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Satanás. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que estas son, como sabemos, cuál fue la caída de Satanás. ¿Ok? Bien, la sabiduría de lo alto, dice Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Estamos llamados a ser mansos, pero no mensos, como dice el dicho. Mansos, pero sabios. Mansos, pero sabios. Astutos, como la serpiente. No porque seamos como ella, sino porque la astucia nos ayuda a detectar al enemigo. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Así que esto nunca podemos hacer nosotros, ¿ok? Luego vemos que estos espíritus inmundos, como se le llama a la Biblia en Lucas capítulo 4, versículos 31 y 40, estos son ángeles caídos. Ellos reconocieron al Señor Jesucristo cuando entró a la sinagoga y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. ¿Por qué? Porque ellos saben que el Señor Jesucristo fue el que nos creó a ellos cuando ellos eran ángeles, y ahora como espíritus inmundos, ellos lo reconocieron y temblaron. Temblaron. Ok, mis amados. Mateo 12 también habla del espíritu inmundo que vuelve. Dice Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No pueden, no hay reposo para ellos. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y el hombre está salvo. O la mujer. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso es que nosotros no podemos abrirle la puerta al enemigo. No podemos. Porque ese espíritu siempre va a querer. Acuérdate que tú y yo servimos a Satanás cuando éramos pecadores. Y la misericordia de Dios nos alcanzó. Pero el enemigo sabe los puntos débiles de nosotros. Todos tenemos puntos débiles. Entonces Él va a mandar siempre. Y tú y yo tenemos que estar en el Señor, anclados en el Espíritu Santo, en el Señor. Porque en el momento que haya una pequeña abertura, ese espíritu no entra, se va, trae a 7 peor que él
entra y el postrer estado de ese hombre o de esa mujer es peor que el primero. Y por eso es que cuando tú vas a ver mucha gente cuando caen y se van de la iglesia y caen de la gracia de Dios, son peores. Son peores. ¿Por qué? Porque ahora tienen 7 peores que ellos. Entonces, por eso es que tú y yo nos tenemos que guardar en santidad, en obediencia, en sometimiento. Y a veces la gente dice, pero yo no estoy en pecado. Pero cuando tú eres arrogante y tú eres desobediente, tú estás en pecado. No tienes que estar con mujeres, no tienes que estar con hombres, no tienes que estar con drogas, no tienes que estar con cigarrillos, no tienes que estar con bebidas alcohólicas, no tienes que estar robando, matando, asesinando, no tienes que estar haciendo nada de eso. Basta con que tú desobedezcas a Dios, ya estás en pecado. Y eso abre la puerta a Satanás. Y él manda 7 peores. Por eso el postrer estrado de ese hombre o de esa mujer es peor que el primero. Y eso tú y yo lo podemos ver, lamentablemente, en muchos hermanos que se han ido. A mí me pasó, cuando yo me fui del Señor, a mí me pasó eso. Así que la misericordia de Dios me volvió a alcanzar y por eso adoro y glorifico el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y por eso soy radical ahora. Porque yo era un cristiano de esos cristianos mundanos, liberal incluso era. Y Dios me cambió por eso. Pero me tuvo que arrastrar al diablo, escupir el diablo, vomitar el diablo, de todo. Y Dios tuvo misericordia y me volvió a traer a su santo evangelio y el Señor me mostró. Y por eso es que ahora temo a Dios y estoy en la santidad de Dios y me someto a Dios. Y aunque no quiero hacer las cosas que no me gustan, lo hago. Porque la desobediencia es pecado. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le cuenta por doble pecado. Así que, amados, si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo. Y si Dios te está diciendo que no sigas haciendo algo, no lo hagas. No es solamente lo que haces, sino lo que no haces también es pecado. Así que tengamos mucho cuidado, mis amados. Luego hablamos de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, 10, 13. La armadura de Dios tiene que estar en nuestras vidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el Señor nos va a ayudar a ti y a mí contra los enemigos los dardos del enemigo. Y la sangre de Jesucristo nos cubre. Apocalipsis capítulo 12 habla del dragón que está luchando contra Miguel y sus ángeles. Y Miguel y sus ángeles están defendiendo ¿a quién? A Israel. Esta no es la iglesia. Ayer escuché a un pastor que es hermeneuta también. Y escuché un mensaje que dice, dijo primero, sí, era Israel, pero quien después hizo la iglesia. Ya no es la iglesia ya está en el cielo, ya fuimos arrebatados. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, la iglesia fue arrebatada, ya pasaron la boda del Cordero. Ok, ya en capítulo 5, ya estuvimos ante el tribunal de Cristo, ya estuvieron a la boda del Cordero, ya Dios nos dio tronos y dónde vamos a gobernar cuando vengamos con Él. Apocalipsis capítulo 12 no es la iglesia, es Israel. Entonces, es importante de que manejamos bien hermeneuta, pero no es escatólogo, y ahí falló. Entonces, todos tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, porque interpretamos la Biblia de una manera incorrecta y dañamos a cualquiera. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos la santa, divina y bendita Escritura, porque de ti y de mí, mucha gente puede ser afectada, ya sea en bien para la salvación o los desviamos de la verdad. Por eso es que tenemos que tener sumo cuidado cómo tú y yo interpretamos, traducimos y ponemos sentido a la Escritura. Imagínate ese ministro que escuché ayer en una enseñanza que estaba dando y dijo de que era Israel, pero que después era la iglesia. Y la explicación escatológica que dio, vaya, rotundo, la verdad, equivocada. Imagínate si yo no hubiera sido un escatólogo, yo le digo amén a eso. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado cómo interpretamos hermenéuticamente la Biblia y cómo la exponemos. La exégesis nuestra, que es la exposición de la palabra de Dios, tiene que ser correctamente. De lo contrario, tú y yo podemos ser culpables de desviar a la gente de la verdad y después Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso este es un ministerio muy sagrado. Ok, mis amados. La diferencia de los demonios es bien sencillo. Los demonios, ángeles caídos. Los demonios no tienen cuerpo, no pueden tener. Ellos son espíritus, pero no pueden tomar cuerpo. Ellos necesitan. Por eso es que cuando ese demonio salió de ese hombre, él buscó reposo, no lo encontró y regresó a su casa porque ellos no pueden. La diferencia de los ángeles es que Dios les da autoridad a ellos y ellos pueden tomar forma corporal y a veces hasta pasearse como hombres. La Biblia dice que muchos de nosotros, hospedando gente sin darnos cuenta, hemos hospedado ángeles. Y la Biblia nos manda que seamos
hospedadores por eso. Pero los demonios no pueden tomar forma corporal. Ellos no pueden. Son espíritus inmundos que obviamente las tinieblas, el infierno está predestinado para ellos, y después el lago de fuego y azufre para Satanás y su demonio. Eso está allá en Apocalipsis capítulo 21. Tú y yo tenemos que estudiar, exponer la palabra hermenéuticamente, pero tenemos que estar otra vez, y quiero cerrar, mi amado, de esta manera, leyendo una vez más cómo empecé la palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, son demonios, y a doctrinas de demonios. Segunda Escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea maldito o anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. No busquemos favor de hombre. Es preferible que le caigamos mal a la gente porque estamos predicando hermenéuticamente, correctamente, la palabra de Dios, aunque se enoje quien se enoje, incluyendo tus cónyuges, incluyendo tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus suegros, quien sea, tus hermanos en la iglesia, no importa. Dios nos llamó a agradar a Dios y no al hombre. Y la tercera, acuérdate que Satanás, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, hasta el día de hoy se disfraza Satanás como ángel de luz. Y tú y yo, como hermeneutas que somos e interpretamos la palabra hermenéuticamente, lo tenemos que detectar. Y esa falsa doctrina que habla el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, nosotros la tenemos que detectar. 1 Timoteo 4:1, tú y yo como hermeneutas las tenemos que detectar, desmentir para enseñar al pueblo. Tu misión y mi misión es enseñar al pueblo la verdad de Dios hermenéuticamente en su santa y divina palabra, y eso lo hacemos gracias al Espíritu Santo a través de la hermenéutica bíblica. De esa manera, mis amados, te quiero exhortar una vez más para que juntos sirvamos a nuestro amado Señor en el ministerio que Dios te ha llamado. Tú no tienes que ser pastor, tú no tienes que ser un ministro, pero sí tienes que enseñar hermenéuticamente la palabra de Dios. Y si tú estás sirviendo en tu iglesia como maestra de escuela dominical, mejor todavía, porque esta clase te va a hacer mucho mejor todavía. O en cualquier área que Dios te está, aunque seas un mujer, Dios te va a usar, porque conociendo la palabra, la Biblia hermenéuticamente, Dios te va a usar, y luego Dios te va a ir cambiando los ministerios y te va a ir bendiciendo. Quisiera orar para que el Señor nos ayude. Mi hermano, el estudio de la palabra de Dios es algo santo, hermoso. Es un compromiso que tenemos con Dios, es algo divino, es un mayor tesoro que podemos tener. Tú y yo tenemos un tesoro que Dios nos ha puesto, que es la interpretación de su palabra de Dios. Todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Mira, yo aquí nomás tengo acceso a 3 Biblias. Esta que está impresa aquí, esta que está aquí digital en mi celular, y aún esta que está aquí en mi tableta. Aquí nomás yo tengo acceso a 3 Biblias. Sabemos que las estadísticas dicen que en Estados Unidos los cristianos tienen acceso a 5 Biblias. ¿Okay? Aquí nomás yo te estoy presentando que tengo acceso a 3, pero yo tengo otro teléfono. Ahí está mi acceso a mi 4ª Biblia. Y tengo otra Biblia. Entonces, no es que no haya Biblia, porque sí hay. Y gratis, electrónicamente. Hay iglesias que la dan gratis. Pero la palabra interpretada correctamente es lo que está escaseando. Hay impresión de la palabra, hay versión digital, celulares, tabletas. Ahí está otra versión que yo tengo en mi laptop. Allá atrás está mi computadora. Así que aquí nomás yo tengo acceso a 5. No metiendo en mi closet que tengo otras Biblias ahí más. ¿Okay? Pero todos los hogares cristianos están llenos de la palabra de Dios. Por lo menos 5. Pero la interpretación hermenéutica correcta, eso es lo que hay escasez. Y Dios
depende de ti y de mí. No es que Dios no lo pueda hacer, pero Dios nos invitó a ti y a mí a que con Él lo hagamos. Es la voluntad de Dios que su pueblo reciba la interpretación, la traducción y el sentido, el poner el sentido correcto de la palabra de Dios. Y ahí es donde tú y yo somos necesarios. Y si tú no lo quieres hacer, tranquilo, Dios tiene más gente que sí lo quiere hacer. Pero yo prefiero hacerlo porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Y para mí es un privilegio poderte enseñar esta clase. Es una honra, es un honor que Dios me ha dado que no lo merezco. Y yo lo hago con temor y temblor. Y agrado a Dios antes que a los hombres. Porque para eso me llamó Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender tu palabra. Ayúdanos a estudiar. Hay muchos estudios. Pero Señor, usted nos bendice. Usted nos da la sabiduría. Yo te pido que les dé sabiduría y entendimiento a mis hermanas, a mis hermanos, alumnos, a todos los que están estudiando este programa académico de hermenéutica bíblica, cómo estudiar e interpretar la Biblia que impulsamos aquí en el ministerio Maranata. Señor amado, la gloria es tuya. Yo te pido por ello para que usted les ayude, les dé sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto, para que todos ellos aprendan y sean hermeneutas y glorifiquemos tu nombre. Te lo pedimos, amado mío, en el santo, bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda gloria, honra, alabanza, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Soy el doctor Israel Goldman, soy siervo de Jesucristo, ese es el título que más me encanta, pero también el Señor me ha dado otros privilegios, soy pastor, maestro, evangelista, apologista, ese título me encanta mucho también, y escatólogo, para la gloria de Dios, por la misericordia de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine, que el Señor te dé sabiduría, entendimiento, que te ponga hambre, sed, deseo de aprender de su palabra santa y bendita de Dios, para que tú la puedas enseñar así como la estoy enseñando yo. Esa es mi oración, y que la puedas enseñar hermenéuticamente para la gloria de Dios, al pueblo santo de nuestro Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hace tanta falta. Dios te bendiga, Dios te guarde, Maranata. El Señor viene, mi amado, mi amada. Viene pronto. Tú y yo le servimos al Señor. Enseñemos la sana palabra, la sana doctrina a su pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.